Hola a todos, estamos juntos otra vez para el último video del capítulo que presenta la apertura atlántica de Europa y entonces la primera globalización que resulta de esta apertura. Estábamos hablando de la globalización cultural que constituye con la globalización económica, con el intercambio colombino, este fenómeno de primera globalización. Y tenemos que ver, y con eso acabaremos, tenemos que ver si los indios tienen derechos en esta conquista, en este imperio español que se construye. Lo vamos a ver a través de algunos textos. Vamos a ver lo que dice la reina Isabel I de Castilla, la reina Isabel la Católica, que dirige España, que dirige Castilla, cuando Cristóbal Colón descubre América y Cristóbal Colón trabaja a su servicio. ¿Qué dice la reina Isabel de los indios y de sus derechos? Pues la reina Isabel, un día antes de morir, el 25 de noviembre de 1504, añade a su testamento un elemento, un codicilo, en el que expresa su última y más ardiente voluntad. ¿Qué dice? De acuerdo a mis constantes deseos y reconocidos en las bulas son las decisiones del Papa, que a este efecto se dieron de enseñar, doctrinar buenas costumbres e instruir en la fe católica a los pueblos de las islas y tierras firmes del mar océano, entonces el objetivo es evangelizar a los indios. Mando significa ordeno, o pido, a la princesa mi hija y al príncipe su marido, que así lo hayan y cumplan, y que este sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia, pues entonces que hagan muchos esfuerzos para, y no consienten ni den lugar que los indios vecinos y moradores de las dichas indias y tierra firme, ganadas o y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean. Significa que está prohibido comportarse de forma injusta contra los indios. Un agravio es una injusticia, es una agresión, es un robo. Un agravio, una injusticia, un outrage. Entonces, este texto protege a los indios, dice que los indios tienen derecho y que está prohibido atacarse a ellos, que se deben respetar estos derechos. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dice, por ejemplo, Fray Antonio de Montesinos, que habla en una iglesia de América, que habla a los conquistadores y colonizadores españoles, hablando de los indios? Estos no son hombres. Con estos no se deben guardar y cumplir los preceptos de caridad y de la justicia. Estos no tenían sus tierras propias y sus señores y señoríos. Estos nos ofendido en algo. La ley de Cristo, ¿no somos obligados a predicársela y trabajar con toda diligencia de convertirlos? Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis contra estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tal cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? Bueno, esto claramente es una condena de la violencia que usan los españoles, de la violencia y del hecho de que estos indios se reduzcan al estatuto de esclavos. El Fray Antonio denuncia la violencia que se utiliza.
Podríamos pensar que a lo mejor Fray Antonio es un miembro aislado de la Iglesia, que eso no sea representativo de lo que piensa la Iglesia. Así que vamos a ver lo que dice el Papa, el jefe de la Iglesia Católica. Pues el Papa Pablo III, en 1537, redacta y publica una bula que se llama Sublimis Deus. ¿Qué dice esta bula? Una bula es una decisión papal que se debe aplicar a toda la Iglesia y todos los cristianos deben obedecer al Papa, porque si no es el infierno. ¿Qué dice el Papa en este texto? Vamos a ver un fragmento. Dice: prestando atención a los mismos indios que como verdaderos hombres que son, entonces reconoce la humanidad de los indios. No solo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que, según se nos ha informado, corren con prontitud hacia la misma. Entonces pueden ser evangelizados por los cristianos y también quieren serlo. Haciendo uso de la autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presentes letras que dichos indios y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades. Entonces significa que los indios son libres, que tienen tierras, que tienen casas y que se debe respetar, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Entonces el Papa prohíbe la esclavitud de los indios. Asimismo declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario. Entonces se prohíbe la violencia, se prohíbe convertir a la fuerza a los indios. Es necesario evangelizar y convertir a estos indios, pero debe hacerse de forma pacífica, por el ejemplo, y no por la fuerza. Esto es un texto claro. Por si no fuera suficiente, el emperador Carlos V, que es también rey de España, ordena un debate que se produce en Valladolid. Lo llamamos en español la disputa de Valladolid o la Junta de Valladolid. Se produce en 1550 y opone dos representantes de dos puntos de vista opuestos. Y esta disputa de Valladolid fue la inspiración de un autor francés, Jean-Claude Carrière, que escribió un libro para contar esta disputa de Valladolid. Bueno, la modifica, es una novela más que un libro histórico, y el mismo año realiza una película que se inspira de su libro. Podéis encontrar el video en la dirección YouTube que está por encima, si queréis ver la totalidad del video. Entonces este debate reúne, a distancia en realidad, como nosotros ahora mismo, reúne a distancia Bartolomé de las Casas, que es un miembro de la Iglesia Católica, es un dominicano, entonces es un monje, un moine, es también obispo, un évêque, es obispo de Chiapas, es un hombre que conoce América porque vivió en América, fue encomendero, se volvió sacerdote en América y habla a favor de los indios. Su adversario es también un sacerdote, es un filósofo, es un jurista, es un hombre muy culto, es un humanista, se llama Juan Ginés de Sepúlveda.
¿Cuál es el tema del debate? Una cuestión principal. ¿Tienen un alma los indios? Un alma, un âme, es una palabra femenina, pero como el acento tónico está en la primera A, se encuentra el artículo un, o se utiliza también el artículo el alma, un alma. Pero otra vez es, sin embargo, una palabra femenina. La pregunta verdadera es la siguiente. ¿Se puede emplear la violencia para evangelizarlos? Es un debate, pero en la película de Jean-Claude Carrière es un debate directo, físico, como un juicio, como en un tribunal. En realidad es un debate a través de cartas, es un debate a distancia, por un debate epistolar. Y ni siquiera sabemos si se encontraron efectivamente durante la disputa. ¿Cuáles son sus argumentos? Bartolomé de las Casas responde sí, los indios tienen alma. Y dice que los españoles atacaron injustamente a los indios, que sería mejor evangelizar de forma pacífica a los indios, con misionarios ejemplares, cultos, entonces con conocimiento, y por la persuasión. Evangelizar por la fuerza conduce al odio de los indios contra los españoles y su religión, entonces el resultado de la violencia es exactamente el contrario de lo que se espera. Bueno, se nota que sigue lo que dicen otros miembros de la Iglesia. Bartolomé de las Casas se conoce por haber escrito libros sobre los crímenes cometidos en América y, por ejemplo, tenemos este libro que se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias, y es un libro, es un catálogo de horrores cometidos en América, y este libro se difundió en toda Europa, no por los españoles, porque no se puede decir que es un libro que da una imagen muy positiva de los españoles, todo al contrario. Es un libro que fue difundido por los adversarios, por los enemigos de España. Aquí vemos una edición en alemán de la brevísima destrucción de las Indias. ¿Por qué lo hacen? Pues porque precisamente es un instrumento de propaganda contra España. Eso permite difundir en Europa lo que llamamos hoy en día la leyenda negra de la colonización española, presenta a los españoles como monstruos, mientras que en realidad no fueron peores que los otros colonizadores. Y se ilustra el libro en su edición, en alemán, en francés, en holandés, se ilustra con grabados de un artista que se llama Teodoro de Bry, que representa lo que describe Bartolomé de las Casas de una forma particularmente horrible, que impresionó mucho a la opinión, a los lectores de la época. Aquí vemos efectivamente una escena de tortura, con un bebé que un español está matando, golpeándolo contra una piedra. Tenemos aquí españoles que para divertirse utilizan indios como presa en una caza y entonces utilizan los perros para matar a estos indios exactamente como lo podrían hacer con un lobo u otro animal. Aquí tenemos una escena que muestra torturas que infligen los españoles a pobres indios, agricultores inocentes y pacíficos. Bueno, es una imagen horrible que da este libro. Y Bartolomé de las Casas denuncia entonces esta violencia y dice que no es la buena manera de evangelizar, porque en su idea, como para nosotros, es necesario evangelizar. ¿Qué dice Sepúlveda? Pues Sepúlveda dice que los indios son inferiores, no son humanos de verdad, o no son humanos completos. Considera que la guerra es justa y encontramos otra vez este tema de la guerra justa que ya existe en la Edad Media, porque los indios merecen la conquista por sus crímenes. Son criminales y entonces la guerra es una forma de castigo.
adoran ídolos, matan a otros humanos para sacrificarlos a sus dioses y hasta para comérselos. Para él es una prueba de barbaridad, es una prueba de barbarie de los indios. Los españoles, además, serían un pueblo superior a los indios y entonces podrían esclavizarlos por derecho de conquista, porque los indios son débiles, porque los indios tienen como destino el hecho de ser esclavos. Tienen todas las características que se espera de esclavos, entonces son esclavos por naturaleza. Es lo que dice Sepúlveda. Y los grabados europeos insisten también mucho en estas escenas donde se puede ver hombres comiendo otros hombres. A otros hombres, una escena aquí donde se mata y donde se prepara una comida bastante rara. Y aquí pues lo mismo, tenemos una imagen entonces de pueblos bárbaros que son como animales que se comen entre sí y hace falta por la violencia, por la fuerza, cambiar su manera de vivir, cambiar su manera de pensar. ¿Cuál es la conclusión del debate de Valladolid? Pues la conclusión es que los indios tienen alma, los indios son humanos, los indios no pueden ser esclavos. Lo que acentuó, intensificó el comercio de esclavos africanos. Si no se puede hacer de los indios esclavos en las plantaciones, bueno, entonces hay que llevar esclavos africanos a estas plantaciones. Y ya está. Bueno, no es exactamente lo que, a lo mejor, lo que había previsto Bartolomé de las Casas. En conclusión del capítulo, porque es también la conclusión del capítulo, podemos hacer primero, como siempre en la conclusión, una síntesis. En efecto, con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, se cierra el comercio mediterráneo, pero empiezan viajes para comerciar directamente con las Indias y encontrar aliados contra el sultán. Por casualidad, los europeos descubren un nuevo continente, América. No solo es un obstáculo para llegar a las Indias por el oeste, es también una oportunidad de conquista y enriquecimiento. Los europeos se asientan y crean una nueva economía basada en la explotación de los indígenas y de los esclavos africanos. Españoles y portugueses crean un nuevo comercio a escala mundial, reuniendo América, Europea, África y Asia. Es la primera globalización. Esto es la síntesis. Pero para acabar la conclusión, podemos abrir sobre un aspecto del tema o algo en relación con el tema. Y he elegido algo interesante. Se trata de una oportunidad que tuvo China de realizar esta primera globalización. No sé si lo sabéis, pero entre 1405 y 1433, entonces años antes de los grandes viajes de los europeos, un almirante chino ha dirigido 7 grandes expediciones, 7 viajes con una flota enorme, una flota que quiere establecer relaciones diplomáticas y comerciales con otros territorios, muy lejos de China. Aquí tenemos el mapa que presenta a dónde va la flota de Zheng He. Zheng He entonces hace viajes muy largos hacia el sureste asiático, hacia las Indias, hacia Irán, hacia Arabia, hacia también la costa oriental de África. Algunos dicen que a lo mejor también pasó hasta el otro lado de África.
no se sabe muy bien hasta dónde ha viajado el almirante. Sabemos que lo hace con flotas, con muchos regalos, muchos productos chinos, y que también va a reunir animales, objetos nuevos. Así, por ejemplo, el emperador puede admirar animales africanos muy impresionantes y por lo menos muy exóticos. Lo que se hace con una flota enorme, se hace con una flota de algo como 200 barcos, con algo como 20.000 hombres, entonces son flotas absolutamente enormes si se compara con las flotas europeas. Y precisamente aquí tenemos una reconstitución que muestra la diferencia de dimensión entre el barco del tesoro, es el tipo de barcos más grandes que tenían los chinos, en francés les bateaux trésor, son barcos enormes, y aquí se compara con la carraca, una carraca como la Santa María de Colón, o como los barcos que utilizó Magallanes. Entonces es impresionante porque se nota que existió la posibilidad de otra globalización, una globalización anterior, una globalización china. Pues podemos decir que otro pueblo habría podido realizar esta transformación de la economía mundial, los chinos. Entre 1405 y 1433, el almirante Zheng He dirige 7 viajes con unos 200 barcos y más de 20.000 hombres. Se trata de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con regiones tan diferentes y lejanas como Indonesia, India, Arabia, África Oriental, pero el imperio chino se cierra y se prohíben estos viajes, lo que dio paso libre para los europeos. Así que la historia no es algo previsto, no es algo escrito. A veces pueblos tienen varios caminos diferentes, eligen uno, entonces no utilizan otro, y la historia con eso puede cambiar totalmente. Aquí tenemos un buen ejemplo. Para ilustrar esta idea de historia que podría ser totalmente diferente a partir de un acontecimiento limitado, para mostrar que lo que hace una mariposa en Asia puede provocar una tempestad en América, un libro escrito por un autor francés que se llama Laurent Binet, Civilisation, es un libro que cuenta, que imagina una situación en la que Colón fracasa en su expedición y imagina entonces que los incas descubren Europa y que entonces la situación es lo contrario de lo que pasó de verdad. Pues si tenéis ganas de leer algo este verano, puede ser una buena idea. Y con esto acabamos nuestro viaje, regresamos a Puerto antes de estudiar otro capítulo. Y así se acabó la misa por hoy.